el jurista Hari Singh Gower interpretó las enseñanzas budistas al filo de las siguientes palabras. En realidad, lo único que quiere transmitir el Buda es que, ajeno a la verdadera magnitud del sufrimiento al que está sujeta la vida, el hombre sigue y seguirá reproduciéndose, siendo por desgracia el principal perpetuador del ciclo interminable de la vejez, la enfermedad y la muerte del que paradójicamente es víctima. Si tan solo se diera cuenta del sufrimiento que añade con semejante acto, desistiría inmediatamente de la procreación. Fuertes declaraciones, ¿no creen? Damas y caballeros, esta es solo la punta del iceberg, pues están ustedes a punto de presenciar el vídeo de filosofía más pesimista que he subido hasta la fecha. Desde luego, es buen objeto de debate si es más preferible un pesimismo fundado que un optimismo iluso. No obstante, ¿acaso elegiría a alguien un optimismo ingenuo antes que uno convenientemente fundado? Bien, pues he aquí la corriente filosófica que todo optimista que desee preservar cierto conocimiento de causa ante la vida misma debe poner en tela de juicio: el antinatalismo. Sin perjuicio de que yo suscriba o rechace las ideas que se expondrán a continuación, mi cometido a lo largo del presente documental será abordar una cuestión simple, pero no por ello sencilla. ¿Deberíamos dejar de traer más niños al mundo? En otras palabras, ¿es moral y éticamente justificable procrear? Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. A grandes rasgos, el antinatalismo es la posición filosófica opuesta al pronatalismo, es decir, aquella que considera el engendramiento de seres sintientes como una práctica moralmente incorrecta. De ahí que los antinatalistas argumenten que los humanos deberían abstenerse de la reproducción e incluso evitar también que sus semejantes tengan hijos. Por razones evidentes, algunos encuentran este punto de vista tan ofensivo y/o absurdo que ni siquiera creen que sea un asunto susceptible de discusión. El término fue probablemente utilizado por primera vez en la obra de Théophile de Giraud titulada, atención, El arte de guillotinar a los procreadores. Y es que el auge de la literatura antinatalista a principios del siglo XXI ha sacado a la luz una serie de argumentos un tanto sofisticados tanto a favor como en contra de esta postura. Sin posicionarme en ningún lado de la discusión, yo me limitaré a resumir 3 líneas argumentativas de carácter filantrópico de especial relevancia, esto es, aquellas cuyas conclusiones abogan por la inmoralidad de la procreación sin importar en qué contexto se produzca y cuáles sean sus consecuencias. Vamos allá. Indudablemente, el defensor contemporáneo del antinatalismo más influyente es el filósofo sudafricano David Benatar. Él explica que el propio hecho de transitar desde la no existencia a la existencia es ya de por sí un daño gravísimo. Dicho esto, ¿cómo ha llegado el autor a tan controvertida proposición? Vale, suponga el oyente que una gran cantidad de los aquí presentes sostiene que la reproducción es a menudo permisible porque la mayoría de las personas vivas sí estiman compensatorio vivir sus respectivas vidas. Claro, ¿acaso no merece la pena enfrentarse a cierta cantidad de males y obstáculos a lo largo del curso vital si los beneficios compensan a los perjuicios? Es más, ¿no son en ocasiones esas mismas dificultades un requisito obligatorio para acceder a las mejores experiencias y sensaciones? De acuerdo, pues analicemos estas cuestiones con su debido miramiento. Dado que la falacia estoica de que toda vivencia mala, dolorosa y/o desagradable es potencialmente aprovechable cognitivo-conductualmente por el individuo, ya la desmentimos en la disertación del mal deseable, me centraré en describir 3 rasgos antropológicos intrínsecamente adversos enumerados por el filósofo argentino Julio Cabrera a modo de aperitivo. En primer lugar,
cada ser humano está abocado a un irreversible proceso de deterioro y decadencia, cuya consumación total puede ocurrir desde unos pocos minutos después de su nacimiento hasta aproximadamente 100 años más tarde. En segundo lugar, desde el momento en el que nacen, los seres humanos se ven afectados por fricciones como el dolor físico, verbigracia, en forma de enfermedades, accidentes y catástrofes naturales, el abatimiento mental, véase, la falta de voluntad, ánimo o espíritu para continuar actuando, desde el más leve tedium vitae hasta las variantes más graves de depresión y ansiedad, o la exposición a las agresiones de terceros, desde cotilleos y calumnias hasta diversas formas de persecución, discriminación e injusticia. En tercer lugar, el ser humano está dotado de mecanismos de creación de valores positivos de carácter ético, estético, religioso, lúdico y recreativo que ha de mantener constantemente activos para protegerse de los males anteriores. Acorde al autor, dicha lista de valores es irremediablemente reactiva y paliativa, a saber, no surge de la estructura de la vida misma, sino por la lucha permanente y ansiosa contra el agotamiento vital y sus tres clases de fricción. Habida cuenta de ello, David Benatar señala que la gente confunde con frecuencia, abro comillas, una vida que vale la pena continuar con una vida que vale la pena comenzar. Puesto en palabras más llanas, una cosa es que seguir existiendo tenga sentido para una gente en un momento concreto vis a vis de no hacerlo. Otra muy distinta, que le haya convenido el hecho de haber empezado a existir desde cero. Mientras que el primer juicio lo realizaría una persona viva sobre las posibles y múltiples proyecciones de su yo futuro, el segundo operaría también sobre un ser potencial, pero todavía inexistente. Y, por supuesto, tratar ambos dilemas como si fueran idénticos inducirá inevitablemente a importantes errores valorativos. En aras de conformar y defender su argumento, el académico formuló una serie de premisas base. Por un lado, las proposiciones «la presencia del dolor es mala» y «la presencia del placer es buena» son claramente simétricas. Por otro lado, las proposiciones «la ausencia de dolor es buena aun si nadie experimenta ese bien» y «la ausencia de placer no es mala, salvo para quien tal ausencia suponga una privación», son visiblemente asimétricas. En pocas palabras, si hay dolor, mal; si hay placer, bien; si no hay dolor, bien; y si no hay placer, no pasa nada, excepto si un sujeto se ve y siente privado de aquel. Con vistas a ilustrar mejor el desequilibrio semántico entre la tercera y la cuarta afirmación, me gustaría leer un pasaje en el que el pensador sintetiza con precisión su tesis. El hecho de que una persona disfrute de la vida no significa que su existencia sea mejor que su no existencia, porque si no hubiera llegado a existir en primera instancia, entonces nadie se habría perdido la alegría de llevar esa vida, y por consiguiente, su ausencia no supondría mal alguno. En cambio, el hecho de que una persona aborrezca la vida sí implica que su existencia es peor que su no existencia, porque si no hubiera llegado a existir en primera instancia, entonces nadie habría experimentado el dolor de llevar esa vida, y por consiguiente su ausencia supondría un bien. He aquí el núcleo de la denominada asimetría de la existencia. Hay una diferencia irreparable en el binomio placer-dolor que implica que la existencia carezca de ventajas sobre la inexistencia, mas sí encuentra inconvenientes con respecto a la misma. Siguiendo con el hilo conductor, el filósofo mencionó otras implicaciones derivadas del presente silogismo. La felicidad de un potencial niño no es una razón moralmente primordial para crearlo, pero su miseria sí constituye un motivo moralmente decisivo para no hacerlo.
De ahí se deduciría que el arrepentimiento por haber generado una existencia ingrata debería ser muy superior al arrepentimiento por no haber generado una existencia grata, si es que lo último tiene acaso cabida. Sin embargo, más importantes aún serían las pertinentes obligaciones del agente moral para con la concepción de seres humanos, las cuales quedan muy bien reflejadas en este párrafo escrito por el filósofo Gerald Harrison en su artículo Ética de los deberes prima facie. El hecho de que un individuo encuentre su vida generalmente equilibrada, satisfactoria o placentera no puede pesar más que su deber de no procrear otra a fin de evitar una nueva y posible víctima del sufrimiento vital en sus distintas dosis, tipos y extensiones. Dado que no habría agravio alguno en caso de que alguien fallara en su cometido de crear una o varias personas dichosas, estaría exento de cualquier obligación por consumarlo. De lo que sí sería responsable es de crear una o varias personas desdichadas. En definitiva, un antinatalista no dudaría en proclamar no solo que está mal engendrar a gente infeliz, sino también que no está mal no engendrar a gente feliz. Por todo ello, la balanza ética se inclinaría en contra de la natalidad. Obviamente, el argumento de la simetría de Benatar ha sido cuestionado por un buen número de académicos. Sin ir más lejos, la filósofa Elizabeth Harman subrayó un error fundamental en este razonamiento: la omisión de la personalidad. Bien es cierto que la presencia de dolor en un ser vivo es mala tanto personal como impersonalmente. Ahora bien, la ausencia de dolor en un ser inexistente solo podría ser impersonalmente buena, mas no personalmente. ¿Y por qué? Pues porque ya no habría ningún ente existente o existente que experimentara su falta. Por su parte, el profesor Tadeusz Metz refuerza este apunte aclarando que el hecho de que una persona no vaya a sufrir simplemente por no llegar a vivir puede ser visto como bueno por otros seres humanos, pero siempre será visto según otro ser en tanto que vivo. O sea, la vida es precisamente el requisito de base desde el cual uno decreta la supuesta bondad inherente a la inexistencia, lo cual no deja de ser paradójico. Así pues, ¿tiene sentido juzgar algo en términos morales si no hay vida alguna de por medio? Asimismo, ¿por qué se llega tan rápido a la conclusión de que una vida que vale la pena comenzar y una que vale la pena continuar constan necesariamente como dos estándares distintos? ¿Es que acaso no podría sostenerse que una vida que merece la pena comenzar es justamente aquella que merece la pena continuar a cada instante? Lo dejo a criterio de la audiencia. El objetivo principal de este argumento es mostrar que, si bien las evaluaciones subjetivas típicas acerca de la calidad de vida humana suelen ser bastante positivas y optimistas, suelen estar equivocadas. David afirma que incluso las mejores vidas son malas, y por lo tanto, aterrizar en la existencia es siempre un daño considerable. Un tanto llamativo este enunciado, ¿verdad? Aunque una porción no desdeñable de seres humanos se alegren de haber sido arrojados al mundo como eyecto y no se lleguen a considerar extremadamente lastimados por sus circunstancias, dichas valoraciones temporales serían, acorde al escritor sudafricano, el resultado de una ilusión cognitiva. Con miras al pasado, uno de los factores psicológicos que más influyen en la elaboración de juicios y recuerdos favorables sería el principio de Poliana, cuyo nombre es una referencia a una novela de título homónimo publicada en el año 1913 por Eleanor Porter. Básicamente, la historia trata de una niña huérfana llamada Poliana que se dispuso a tomarse la vida como un juego de la alegría tras mudarse a casa de su tía Polly, una mujer rígida, estricta y controladora. Sin importar los acontecimientos que acaecieran desde entonces, la pequeña se propuso encontrar algo de lo que alegrarse en cada situación de su vida,
por nimio, fugaz o absurdo que fuese el motivo. Dejando a un lado la entrañable y entusiasta moraleja de este célebre personaje literario, no son pocas las personas que tienden a recordar experiencias positivas con mayor frecuencia, claridad y confiabilidad que las experiencias negativas, como si les aplicaran por encima una capa de color rosácea anaranjada. Este fenómeno psicológico enfatiza que los individuos tienden a endulzar y priorizar los aspectos agradables, placenteros y especiales de sus vidas cuando echan la vista atrás, y a la par, minimizar y omitir los aspectos desagradables, displacenteros y mundanos. Con miras al futuro, el psicólogo Neil Weinstein describió en el año 1980 la noción de optimismo comparativo o irreal, un sesgo cognitivo que hace creer a su portador que la probabilidad de experimentar eventos negativos a lo largo de su curso vital es menor en comparación con sus semejantes, al tiempo que la probabilidad de experimentar eventos positivos es mayor. Verbigracia, fumadores que ven menos probable contraer una enfermedad pulmonar con respecto a otros, inversores que piensan que su estrategia es mucho más exitosa por estar supuestamente desligada del comportamiento irracional de las masas, deportistas convencidos de que jamás sufrirán una grave lesión o cónyuges que consideran casi imposible pasar por un divorcio inminente. En resumidas cuentas, este prejuicio parece arrastrarnos hacia un terreno mental en el que nos concebimos como entes bendecidos y protegidos ante ciertas desgracias, accidentes o desventuras, al filo de esos males jamás me van a suceder a mí. ¿Y qué hay de los juicios cuyo objeto de análisis es el propio presente? Acorde a Benatar, también se exageran constantemente, puesto que, abro comillas, la mayoría de la gente cree que está mejor que los demás o que la persona promedio, tanto en el ámbito de la salud como en el de la economía, el trabajo y la amistad. Él comenta que parte de este polianismo puede explicarse por el mecanismo de adaptación, acomodación y asimilación. Si un sujeto sufre un contratiempo significativo, es de esperar que su bienestar se vea en mayor o menor medida afectado. Con todo, lo más habitual es que sus expectativas se reajusten poco a poco desde y para con esa nueva y peor situación hasta que, finalmente, sus autoevaluaciones regresen al nivel original de satisfacción subjetiva. En suma, no sería de extrañar que dicho sujeto valore su statu quo comparándose con los demás, y a la postre, sus conclusiones se basan en referencias relativas más que en evidencias objetivas. Todas estas consideraciones y muchas más ya las hemos discutido con base en la literatura científica en los documentales del optimismo tóxico y la felicidad oscura. Sea como fuere, el autor parece tenerlo claro. Una vez el retrato de nuestra existencia sea lo suficientemente certero y honesto, convendría que nos preguntáramos si infligiríamos los daños que ocurren en cualquier vida ordinaria a una persona que ya existe. La respuesta sería claramente no. Entonces, ¿por qué no evitar que nuestra hipotética descendencia pase por un trago tan amargo descartando la opción reproductiva? Por descontado, esta línea argumentativa no está libre de críticas. Para comenzar, el hecho de que tantos seres humanos se regocijen de su existencia podría ser un indicio de que tal alegría no es forzosa o enteramente engañosa. Quizás la refutación más clara y directa que cupiera formular es que el sesgo del optimismo encuentra su versión inversa en el sesgo del pesimismo. Al igual que uno incurre en la memoria selectiva, la retrospección idílica o la sobreestimación de beneficios, también puede ser adepto a seleccionar deliberadamente recuerdos negativos que concuerdan con estados anímicos convulsos, juzgar el pasado como una cárcel que le sentencia cual reo a cumplir con una miserable condena o subestimar las facetas beneficiosas de la existencia humana, respectivamente. Del mismo modo,
Las valoraciones del bienestar subjetivo basadas en comparaciones con el prójimo son susceptibles de precipitados análisis cargados de un pesimismo injustamente sesgado. Todo ello condujo a Elizabeth Harman a verbalizar una réplica bastante coherente. ¿Por qué las autoevaluaciones pesimistas son automáticamente dadas por cuerdas y, en contrapartida, las optimistas son inexorablemente tachadas de ilusorias sin atender siquiera a cada contexto? Incluso las mejores vidas son malas, y quien piense lo contrario se está confundiendo o pretende construir una quimera para lidiar con el horror existencial, sugiere Benatar. A lo que la filósofa contesta: ¿es que acaso un juicio tan polarizado como el suyo está liberado de distorsiones cognitivas? Una vez mencionado el trabajo de Benatar, el argumento del consentimiento hipotético es probablemente el más sólido y discutido de la corriente antinatalista. Bien, Julio Cabrera acepta que la existencia podría hacerse llevadera e inclusive placentera gracias a y por medio de, cito textualmente, los méritos propios y ajenos en conjunción con una serie de circunstancias ambientales de diversas índoles. No obstante, que este sea el caso para todo el mundo o para la mayoría de la población resulta, según el autor, a todas luces inconcebible. Y esto ya tiene mucho más sentido. Por mucho que un progenitor trate de convocar las condiciones perfectas para que su descendencia goce de una calidad de vida mínimamente decente, los resultados de este proyecto albergan siempre un componente de incertidumbre. Nada ni nadie puede garantizar que sus hijos no sufrirán contraproducente, terrible e innecesariamente. De darse por válidas las premisas anteriores, las implicaciones lógicas serían tanto inmediatas como impactantes. A saber, los procreadores están apostando en nombre de los procreados. Si bien es posible eludir en vida la mayoría de los daños potenciales previamente listados, nadie se encuentra en una posición epistémica tan óptima como para asegurar que su sucesión los pasará por alto. Debido a que las probabilidades de evasión a las peores formas de sufrimiento son escasas, la procreación es similar a un desagradable juego de ruleta rusa. Grosso modo, este es el corazón del tercer argumento. La reproducción impone un daño injustificado a un individuo que nunca ofreció su autorización. Antes bien, ¿no hay ciertos casos en los que sí sería lícito dañar a alguien sin que lo consienta? Sin más dilación, considera el espectador el siguiente dilema ético. Un señor va conduciendo tranquilamente por una autovía abandonada cuando, de repente, se topa con un hombre atrapado dentro de un vehículo en llamas que explotará en pocos minutos después de un terrible accidente de tráfico. De buenas a primeras, él es la única persona que puede ayudarle, y para más INRI, parece que la única forma de sacarlo vivo del coche es arrancarle un brazo. Pero la víctima se encuentra inconsciente y apenas hay tiempo material para discutir el asunto. ¿Crees tú que debería hacerlo? En este escenario, habrá quienes justifiquen que sí sería a priori permisible herir al sujeto accidentado sin su permiso porque así se evitaría el daño mayor de su muerte. Naturalmente, esto requeriría la opción de un consentimiento hipotético por su parte, es decir, la posibilidad abierta de que él mismo pudiera exigirnos que rompamos su extremidad si estuviera en estado consciente. Empero, presta atención a otro dilema cuyas semejanzas con el anterior están acompañadas de un peculiar matiz. Un excéntrico millonario desea donar parte de su fortuna a los habitantes de una isla cercana que, sin atravesar penurias económicas demasiado exacerbadas, está lejos de la seguridad financiera y la satisfacción material. Por razones varias, el opulento hombre no logra comunicarse con los isleños, con lo cual solo habría una manera de entregarles el dinero: arrojar pesados lingotes de oro desde un avión cerca de los transeúntes. Por desgracia, el único lugar donde se podría dejar caer la mercancía suele estar repleto de gente,
Así que es casi seguro que algún beneficiario sufriría lesiones significativas, aunque no letales y transitorias, a causa del golpe. Suponiendo que cualquiera de los residentes preferirá por mucho la opción de estar temporalmente lesionado y recibir la donación, el millonario procede al acto, provocando subsecuentemente una fractura de brazo en una persona al azar. Dicho esto, ¿verías improcedente su gesto altruista? Me apuesto que ahora habrá un poco más de discrepancia en la caja de comentarios. Acorde a los pensadores antinatalistas, la actitud del hombre rico no es éticamente correcta, ya que el beneficio impuesto, y recalco, impuesto, no tiene por objeto evitar un perjuicio sustancial, y por si no fuera suficiente, ni siquiera cuenta con la aprobación de los isleños. En el problema del rescate, sí tiene cabido un consentimiento hipotético. En el del maná de oro, no. Bajo este marco, se plantearía la siguiente proposición. ¿Sería permisible otorgar un beneficio puro a alguien que no haya dado su permiso, si y solo si hacerlo evitar un daño superior y no trivial? Por ejemplo, uno de los objetos de la patria potestad es proteger a los individuos cuya capacidad de agencia no está plenamente desarrollada para que no caigan en males mayores. Véase, un padre o una madre que prohíbe a sus niños ver la televisión a altas horas de la noche para que no falten a sus horarios de sueño. Sin embargo, imagina ahora que yo te cogiera 100 euros de tu cartera en secreto, acudiera a un casino para echar unas partidas de blackjack y, afortunadamente, ganara una suma de 500 euros que luego te entregaría en su totalidad. Dime, ¿dejarías tú que el resultadismo eclipsara el hecho de que te haya robado un dinero que, para colmo, podría haber perdido? Pues algo parecido ocurriría con la procreación según los defensores del antinatalismo. Engendrar no solo no disuade, sino que además implanta un daño no trivial y no autorizado a un individuo creado unilateralmente con el propósito de procurarle un beneficio puro. ¿Y por qué no hay consentimiento hipotético en esta situación? Bueno, es de sentido común, ¿no? Si una persona no existe, no puede ser perjudicada ni beneficiada. Cuando el nacimiento no tiene lugar, no hay individuo que no exista. Simplemente no hay nada. Ni un vehículo en llamas, ni una tribu en una isla perdida, ni un alma que flote libremente esperando o temiendo ser materializada. Y eso no es todo. Aunque sí hubiera consentimiento hipotético, quedarían todavía pendientes de resolución 3 factores problemáticos en lo que concierne al acto reproductivo. 1. No habrá un gran daño en juego si no se toma la acción. 2. Los daños potenciales pueden ser muy severos si se toma la acción. Y 3. El ser creado no podría escapar de su nueva condición de existente sin un coste muy alto, puesto que, válgame el eufemismo para evitar la censura, erradicarse de la existencia es a menudo una opción física, emocional y moralmente insoportable. Es por esto por lo que Cabrera califica la procreación como una cuestión ontológica de manipulación total en la que se fabrica e instrumentaliza un ser conectado explícita y tácitamente con los intereses de otros humanos. En adición, la toma de control no se limita a la concepción per se, sino que se prolonga en el proceso de crianza del niño, durante el cual los padres o tutores legales adquieren un gran poder sobre su vida amoldándole acorde a sus preferencias y expectativas. Y por benévolas que sean las intenciones, acciones y proyecciones de los progenitores, es prácticamente inevitable que inflijan daños a sus hijos de forma indirecta antes o después. Esto es lo que el filósofo argentino bautizó como impedimento moral, la imposibilidad estructural de actuar en el mundo sin perjudicar o manipular a alguien en un determinado momento debido a la coyuntura misma del sapiens, o sea,
la de una criatura acorralada por plurales males y amenazas en un espacio de acción limitado donde diferentes intereses para escapar del sufrimiento suelen entrar en conflicto. Julio Cabrera y David Benatar concuerdan en que la procreación es esencialmente opuesta al imperativo categórico de Immanuel Kant. Un hombre nunca debe ser utilizado como un medio para un fin, sino siempre tratado como un fin en sí mismo. La cuestión es, ¿hay alguna situación en la que sea factible concebir a alguien por su propio bien, sea lo que ello fuere? Si bien no hay manera de evitar la manipulación en el acto de la reproducción y en el proceso de la crianza, lo que sí es perfectamente posible es no procrear en absoluto de cara a no violar ninguna regla moral. Peter Bessel declara que el ser humano se halla envuelto en una macabra paradoja biológica. La cognición ha evolucionado tanto en nuestra especie que nos da más de lo que estamos dispuestos a soportar. Dado que somos los únicos entes capaces de analizar el pasado y el futuro, tanto propio como ajeno, nuestra fragilidad e insignificancia en el cosmos son visibles solo para nosotros. Anhelamos justicia y significado en un mundo que carece de ambos. Tenemos deseos y necesidades que la realidad no puede satisfacer y queremos vivir siendo conscientes de que estamos destinados a morir. Todo ello hace de la condición humana una tragedia. Si la humanidad cesara en su autoengaño, la consecuencia natural sería su extinción. ¿Quién querría en su sano juicio traer más gente a una realidad tan inquietante? Claro, ¿qué pasaría si todo el mundo aceptara y practicara los argumentos expuestos? Es evidente, la actual generación sería la última. Con todo, el propio David Benatar reconoce que, de seguirse este curso de acción, la vida se volvería aún más difícil, si no insufrible, para una parte de los humanos restantes. Por consiguiente, decidir si este camino es el más adecuado dependería en gran medida de si el sufrimiento que irremediablemente tendría lugar al continuar propagando el ciclo de la vida es superior al agravio causado a los últimos hombres y mujeres de la historia. Como era de esperar, así lo cree el autor, cuya recomendación es que la especie humana opte voluntariamente por su desaparición. Eso sí, el filósofo Emil Torres realizó un apunte digno de mención como alternativa a la extinción en caso de que la humanidad se suscribiera al antinatalismo. Si se desarrollaran tecnologías seguras y efectivas que aumentaran significativamente la esperanza de vida, llegaría un punto en el que los seres humanos podrían renunciar a la procreación y, al mismo tiempo, sobrevivir mientras el universo siga siendo habitable. En efecto, aquí se estaría aludiendo a una de las vertientes de una doctrina que ya he expuesto con pelos y señales en un documental aparte: el transhumanismo. Movimiento cultural y filosófico que aboga por el uso de la ciencia y la tecnología para mejorar la condición humana mediante el aumento de sus capacidades físicas, mentales y morales a fin de corregir sus defectos e incrementar su rendimiento. Por lo pronto, creo conveniente finalizar el discurso con una pequeña curiosidad. Benatar augura en el comienzo de su obra que su trabajo no tendrá prácticamente ningún impacto en las elecciones reproductivas del ciudadano medio. Entonces, ¿por qué se molestó en redactar y publicar sus ideas? Pues él dijo lo siguiente: si he escrito este libro, no es bajo la ilusión de que marcará un antes y un después en el número de personas que habrá en el planeta. En su lugar, lo he hecho desde la convicción de que, sea aceptado o no, mi punto de vista debe ser expresado.